En el día de hoy, hermanos, nosotros vamos a ver un pasaje del Evangelio de Juan en la cual Jesucristo está dando lo que se llama una oración sacerdotal. Nuestro sumo sacerdote estaba emitiendo una oración, elevando una oración a nuestro Padre Celestial. Y eso es lo que nosotros vamos a ver en Juan capítulo 17. El Evangelio de Juan, hermanos, es un evangelio, yo diría, muy emotivo, muy diferente. Y si bien es cierto, tenemos que leer toda la Biblia completa, ¿verdad? Para entender, para conocer más a Dios, como lo habíamos aprendido la clase pasada. Pero para mí en particular, el Evangelio de Juan ¿cómo se dice, verdad? Como dicen en México, ¿verdad? Es lo que me ha hecho caer el 20. Y precisamente, ¿verdad? Ese es el Evangelio de Juan. Yo diría uno de mis libros de la Biblia favoritos. Bueno, dejémoslo ahí, ¿verdad? Esto es lo que vamos a ver esta mañana. Dice, teniendo intimidad con Jesús. Hermanos, hermanas, ¿alguien quisiera hacer algún anuncio, comentario, pedido de oración antes de empezar el estudio? Entonces me acompañan en oración, hermanos, antes de empezar. Señor, Padre, gracias, mi Señor, por este día, Señor, Padre Santo. Gracias, mi Señor, porque tú nos has abierto los ojos esta mañana, Señor. Gracias, mi Señor, por tu gloria, Señor, que siempre vemos presente, mi Señor, en nuestro Señor Jesucristo. Esta mañana, Padre Santo, te pedimos, Señor, que tu Espíritu se pase entre nosotros, donde quiera que estemos, Padre Santo, ya sea en nuestros hogares, ya sea en nuestros trabajos, donde quiera que estemos escuchando tu palabra, Señor. Esté tu Espíritu presente para aprender lo que tú tienes que decirnos en este momento en particular. Padre Santo, te pido, mi Señor, que bendigas a mis hermanos que están a través de esta pantalla de computadora y que realmente sus vidas, mi Señor, estén bendecidas, mi Señor, y de esa manera muestren la gloria de ti, Padre Santo, en aquellos que todavía no conocen de este amor, Señor, de la cual tú nos has derramado a cada uno de nosotros. Padre Santo, ayúdanos, mi Señor, que estas palabras no solamente sean para nuestros oídos, ayúdanos, Padre Santo, para que nosotros también las pongamos en práctica cada día, cada momento de nuestras vidas. Padre, te lo pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y todo el pueblo dijo, amén. Amén. Hermanos, buenos días otra vez. Y aquí estamos nuevamente, ¿verdad? Como tenemos todos los domingos en las mañanas, pero que no le hace, puede ser en cualquier otra oportunidad, ¿verdad? Puede ser en la noche, puede ser los miércoles, puede ser los viernes, sábados, no le hace, ¿verdad? Puede ser todos los días inclusive. Pero lo que vamos a aprender en estos momentos es lo que nosotros vemos en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 17. Vayamos entonces realmente, ¿verdad? En Juan capítulo 17, versículos del 1 al 5. Previamente lo que nosotros vamos a ver es, o como una especie de revisión rápida, es lo que se llama el último discurso de nuestro Señor Jesucristo con sus discípulos, cuando Él estuvo en el aposento alto y empieza, ¿verdad? Con Juan capítulo 13 a 14, 15 a 16 y termina con este capítulo 17. En el capítulo 13, Jesucristo les da una imagen del servicio cuando Él les lava los pies a los discípulos. Aquí vemos cómo nuestro Señor Jesucristo nos da un ejemplo de servitud. En el capítulo 14, Jesucristo da la promesa del Padre cuando les dice que recibiremos, dice, ¿verdad? El Espíritu Santo. En el capítulo 15, Cristo nos enseña sobre la prioridad de la relación cuando nos dice que permanezcamos en Él. Permanecer en mí, dice nuestro Señor Jesucristo. Eso lo vamos a ver, Dios mediante, en las siguientes clases. De luego, en el capítulo 16, Él nuevamente hace referencia al Espíritu Santo, mostrando el propósito del Espíritu Santo cuando Él dice que el Espíritu nos guiará en toda verdad y glorificará a Cristo y también y por ende al Padre. Aquí ahora en Juan capítulo 17, Cristo ahora es un modelo para nosotros en la manera como Él ora, como Él dice ora, ¿verdad? Y nótese, dice, cuando dice,
estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo, dice, ¿verdad? Dice, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Dice aquí también, como creyentes, nosotros debemos orar para que la gloria de Dios siempre esté presente. La gloria de Dios se vea reflejada en todo aspecto de nuestras vidas. La gloria de Dios sea reflejada, ya sea en nuestras bendiciones, hermanos, hermanas, cuando Dios nos bendice. Y también, ¿por qué no, hermanos? También que la gloria de Dios se vea reflejada en las cosas que a veces nos pasan, en los sufrimientos, en las penurias, ¿cómo se dice? En la aflicción. También nosotros podemos decir, gloria a Dios, que la gloria se vea reflejada en todo aspecto de nuestras vidas. Y aquí nosotros también vemos que Él revela, nuestro Señor Jesucristo revela que la hora se refiere a su glorificación. A veces podemos pensar, bueno, ¿a qué hora se referirá? Dice, la hora ha llegado. ¿A qué hora se puede referir? En estos versículos vemos que a veces nos percatamos de palabras clave, pero en este aspecto el apóstol Juan siempre ha escrito acerca de la hora, refiriéndose a la glorificación de Jesucristo a través de su sacrificio en la cruz. ¿Se acuerdan de ese capítulo el capítulo 4 de Juan, cuando ve a la mujer samaritana? Y obviamente les digo, ¿verdad? El Evangelio de Juan es el que yo tengo más familiaridad con ello, con el Evangelio. Y Juan 4:23 le dice Jesús a la mujer samaritana, dice, más la hora viene, y dice, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Nótese que en Juan 4:23 Jesucristo le dice a la mujer, más la hora viene y ahora es. Así, a su vez también en Juan 5:25 dice Jesucristo, de cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que oyeren vivirán. En Juan 12:23 dice también Jesucristo, Jesús les respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Nótese a qué hora se está refiriendo aquí, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo. Vemos aquí también en Juan 12:27. Dice, ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Luego el 28 dice, Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo, lo he glorificado y le glorificaré otra vez. Vemos aquí, hermanos, que este aspecto importante de la hora se refiere precisamente al momento en el cual Jesucristo iba a ser levantado, ¿no? Iba a ser puesto en la cruz y iba a entregar su vida en expiación por nuestros pecados. A eso se refiere la hora. Dios el Padre le dio autoridad sobre todas las personas. Cuando en el versículo 2 dice, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Cuando se refiere carne, aquí no está refiriéndose a, como se dice, a lo pecaminoso o los aspectos carnales. Cuando dice carne, más que nada se está refiriendo a toda persona. Eso es lo que dice la otra traducción cuando dice que le concedió autoridad sobre todas las personas. Esto lo podemos ver también en Juan capítulo 5 y de los versículos 19 al 29. Pero eso lo vamos a dejar como tarea para que usted mismo lo pueda ver, ¿verdad? Que esto es lo que es acerca de lo que se refiere, que, que Dios dice le concedió autoridad sobre todas las personas. La intención de Dios, el Padre, era que por medio del Hijo de su Hijo pudiera dar vida eterna a todos aquellos que pusieran su fe en Jesús. Vemos aquí también que, lo que viene a continuación, el versículo 3,
es un versículo muy importante, hermanos, porque revela lo que es la vida eterna. Jesucristo nos dice, y esta es la vida eterna, la vida eterna. ¿Qué es la vida eterna? Dice, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Hermanos, este es el concepto de lo que es la vida eterna. A veces no podemos entender, no podemos explicar, y con estas palabras nosotros podemos indicar de alguna manera cómo nosotros podemos explicar acerca de este concepto um, de lo que es la vida eterna. Y esta vida eterna es que nosotros conozcamos al Dios verdadero y también conozcamos a Jesucristo, quien el Dios verdadero ha enviado. Vemos aquí, déjenme ver aquí que dice en Juan 1:18, dice lo siguiente, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Vemos aquí esta palabra clave del conocer. Y luego también vemos, bueno, no lo tengo aquí, pero en Juan capítulo 1, versículo del 10 al 11, déjenme buscarlo. Y eso también lo vamos a volver a referir. Dice, aquella luz verdadera, estoy leyendo el versículo 9, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. El versículo 10 dice, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. Pero luego dice, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Vemos aquí también cómo es que ese aspecto de conocer, cuando no le conocemos, dice, ¿verdad? Que no lo conocieron y hemos rechazado. Los que no conocen o se rehúsan al conocerlo, es lo que rechazan a Dios. Pero nosotros, dice, quienes le recibimos, nos dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. En Juan 14:6, que muchos los conocemos, ¿verdad? Dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, dice el versículo 17, perdón, si me conocieseis, también a mi Padre conoceráis. Desde ahora le conocéis y le habéis visto. En ese aspecto, ¿verdad? El término griego de conocer significa tener, no significa tener simplemente que aprender acerca de Dios y el Padre y Dios el Hijo. Bueno, dicen, bueno, ya leí mi devocional, bueno, ya leí el capítulo que me corresponde de la Biblia que tengo que leer, bueno, ya pongo ya un check mark en lo que ya me toca hacer. No, eso no se retrata de conocer. En el proceso de llegar a conocer a alguien es a través de la experiencia, a través de la relación con esta persona. Y nosotros no podemos relacionarnos primero si es que no podemos, nuestra confianza en aquel que nosotros creemos. No podemos decir que creemos en Dios si es que no tenemos fe en Él y no tenemos confianza en Él. Y es una experiencia no solamente los domingos por la mañana, hermanos, ¿verdad? Es una experiencia, y eso no, ya se habrá cansado de escucharlo, decirlo de mí, pero es una experiencia personal que continúa tanto por el resto de nuestras vidas. Y es una experiencia personal que continúa tanto con el Padre como con el Hijo. Luego los versículos 4 y 5 dice, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Aquí Jesús está hablando en tiempo pasado, como si hubiera ya sido la obra completa, ya la hubiera completado. Recordemos, hermanos, que una de las palabras de Jesucristo en la cruz, cuando Él dice todo está consumado, es ahí, ¿verdad? Es cuando realmente terminó su obra, en la cual Dios Padre le había mandado a la tierra para hacer, ¿verdad? Cuando Él dice todo es consumado, es ahí cuando Él puede decir que su obra ha sido terminada. Pero en ese versículo ya está dando por sentado de que la obra se iba a concluir. Vemos aquí nuevamente, observa la relación entre Dios, el Padre, y Dios, el Hijo,
en la obra de salvación. La salvación están representadas las tres elementos de la Trinidad, hermanos. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Vemos aquí, hermanos, que el Evangelio de Juan habla mucho acerca de la gloria. ¿Y qué es la gloria, hermanos? La palabra gloria o glorificar es muy prominente en el Evangelio de Juan. Solamente en el capítulo 17, solamente, imagínense, hay 9 referencias a la palabra gloria o glorificar. Se deriva de la palabra doxa y es una palabra que proviene de este término. En Juan, la palabra gloria aparece primero en el capítulo 1 del versículo 14. Déjenme ver si todavía lo tengo aquí. Y aquel verbo, dice Juan 1:14, fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y dice entre paréntesis, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Vemos aquí también cuando Jesucristo dio su primera señal, su primer milagro en las bodas de Canaán, también se manifiesta en las bodas de Canaán. En Juan capítulo 2, versículo 11, dice, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Cuando seguimos el ejemplo de Jesús en oración, oramos por las cosas mismas que él oró y en la forma en que oró por ellas. Debemos liberarnos de solo acercarnos a Dios cuando necesitamos algo de él, ¿verdad? Eso es una tendencia, hermanos, que a veces es muy difícil de dejar, ¿verdad? Que solamente nos acercamos a Dios cuando necesitamos algo de él. Debemos aprender a orar por lo que necesitamos. Es cierto, hermanos, no me malentienda. Debemos aprender a orar por lo que necesitamos, pero también debemos buscarlo a él para agradecerle. Debemos buscarlo a él para que su gloria sea manifestada, para que todos vean la gloria de Dios. A medida que profundizamos nuestra vida en oración, orando como Jesús oró, podemos experimentar su gloria, podemos experimentar su santidad, podemos experimentar su autoridad. Y esta oración sincera aumenta la intimidad con nuestro Señor. A medida que lleguemos a conocer a Dios íntimamente, al final Él nos va a revelar su gloria. Y ahora nosotros también vemos cómo podemos orar por la unidad con Dios y entre los otros creyentes. Y este es un aspecto también un poquito difícil entre nosotros, hermanos, pero tenemos que hacerlo, ¿verdad? Puesto que esto es lo que oró nuestro Señor Jesucristo. Dice, ¿verdad? Para que todos, dice el versículo 21 de Juan 17, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿A quién se refiere ¿a quién se refiere nuestro Señor Jesucristo cuando Él refiere a ellos? Si nosotros leemos los versículos anteriores al versículo 21, Jesucristo está hablando de ellos a sus discípulos, y no solamente de sus discípulos, sino también está hablándonos a nosotros, hermanos. El versículo 20 dice, y esto lo vamos a poner aquí para que lo tengamos más presente. Vemos que en el versículo 20 dice, mas no ruego solamente por estos, o sea, por los discípulos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. ¿Para qué, hermanos, hermanas? Dice, para que el mundo crea que tú me enviaste. Hermanos, hermanas, y este es un aspecto que es un recordatorio, una amonestación, diría yo también, que en la manera como el mundo va a creer que Jesucristo fue enviado por Dios, el único Dios, es a través de nuestra unidad en nosotros. Cuando vemos que hay rencillas, cuando hay
peleas, cuando hay argumentos entre la familia, entre la familia de Cristo, que es su iglesia, entonces siempre el mundo va a mover la cabeza. ¿Y qué va a decir de nosotros, hermanos? Y eso se ve, hermanos, en todo nivel, ¿verdad? Siempre van a mover la cabeza y siempre, ¿qué van a decir? Miren estos cristianos cómo se pelean entre ellos. Hermanos, si bien es cierto, no podemos evitar las diferencias, no podemos evitar que uno sea de una opinión política y otro de otra opinión, o inclusive en cosas más triviales, que uno sea de un partido, de un equipo de fútbol y el otro sea del otro equipo de fútbol. A veces, hermanos, entre broma y broma, a veces se crean diferencias y eso no debe ser entre nosotros como creyentes. Y en ese sentido, hermanos, hagamos, hagamos eco y hagamos énfasis en lo que nuestro Señor Jesucristo ora para cada uno de nosotros, que seamos, dice, que seamos uno, como tú, oh Padre, en mí. Si bien es cierto, hermanos, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo es Dios y hay un solo Dios como unidad. Cada uno de los elementos de la Trinidad tiene cualidades distintas, ¿verdad? Y tiene aspectos distintos, las cuales se puede ver la diferencia entre uno y otro. Pero al fin y al cabo, hermanos, es el Dios único, ¿verdad? Dios mostrado en tres personas. Jesús aquí oró por la unidad, pero él no oró por la conformidad. Que no diga, ¿verdad? Que todos usemos la misma playera, que todos tengamos el mismo modelo de automóvil, que todos vayamos que todos, como estábamos hablando de educación más tempranito, que todos seamos abogados, que todos seamos pintores, no, ¿verdad? Tenemos, si bien es cierto, Dios nos ha creado de manera individual, con cada cualidad diferente y cada talento diferente entre uno y otro. Eso no es unidad, eso es conformidad. No seamos conformes, no nos conformemos, como dice Romanos capítulo 12 del versículo 2, ¿verdad? No seamos conformistas, todos parejitos, no, pero sí seamos unidos y unidos en un solo propósito. ¿Y cuál es el propósito, hermanos, hermanas? Esto lo dice el versículo 1, para que el mundo crea que tú me enviaste. Este es el propósito de nuestra unidad, hermanos, hermanas. Esto es lo que nosotros tenemos que hacer. ¿Cómo podemos hacer para que el mundo crea que Dios envió a Jesucristo para la remisión de nuestros pecados? Hermanos, hermanas, y esto solo podemos lograr esta unidad cuando estamos en Dios y Él está en nosotros. Y eso dice el punto 3, solo podemos lograr esta unidad cuando estamos en Dios y Él está en nosotros, que también ellos sean uno en nosotros, dice nuestro Señor Jesucristo. El versículo 4 dice, perdón, luego dice, Jesús dice, comparte su gloria con su pueblo, dice el versículo 22. La gloria que me diste, dice, yo les he dado. Su gloria es llevarnos a nuestra unidad. Y eso es lo que también nosotros vemos, que esta es la unidad que el mundo necesita ver. El versículo 22 que dice, la gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos unos. Hay mucho debate entre los comentaristas sobre lo que Jesús quiso decir con gloria aquí, pero lo que podemos ver es que es una gloria que él indica que podríamos decir que es una manera de glorificar al Padre, es a través de que, como dice en Mateo 16, 24, 27, que si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. De esa manera nosotros podemos compartir la gloria. Dios o Jesús puede compartir la gloria con nosotros en la manera como nosotros llevamos nuestra cruz de manera diaria. Sin embargo, hermanos, tenemos pasajes bíblicos que yo creo que está en Isaías, que dice, mi gloria yo no la comparto con nadie, dice el Dios, nuestro Dios, ¿verdad? Pero esto lo vamos a dejar para los comentaristas, ¿verdad? Y el punto aquí que vamos a ver es el punto de la oración.
En el versículo 23 dice, el enfoque de este versículo también está en la unidad. Jesús declaró que Él está en sus discípulos y el Padre está en Él. Dice, para que sus discípulos puedan llegar a la unidad completa. Aquí dice, ¿verdad? Perfectos en unidad. Perfectos en unidad. ¿Quiere Dios que seamos perfectos? Claro que sí, hermanos, pero podemos alcanzar esta perfección. En otras versiones traducen esta palabra perfección como de estar completos, para que puedan llegar a la unidad completa. En otras palabras, que sean perfectos en unidad o que alcancen la perfección en la unidad. Pero la fuente de esta unidad, hermanos, de ser unos, está en el amor. Porque dice, ¿verdad? Y yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. La clave de la unidad está en el amor. La fuente de esta unidad está en el amor. Vemos en Juan capítulo 13, el versículo 34 al 35, nos dice nuestro Señor Jesucristo, nos da un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Y el versículo 35 dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. El amor es el rasgo principal que demuestra que el creyente es discípulo de Jesús e hijo de Dios. Cuando nuestro Señor Jesucristo nos dice que nos da un mandamiento nuevo, no está diciendo, hermanos, a veces también podemos aclarar que Él no nos está diciendo que desechemos los otros mandamientos. Él nos está dando un mandamiento nuevo. La palabra nuevo se refiere a algo que realmente es, ¿cómo se puede decir? Un recordatorio de los mandamientos que Él ya nos ha dado desde Moisés, ¿verdad? Desde Éxodo 20, de los mandamientos que Dios ha dado a su pueblo y que también para nosotros nos ha dado. Pero Jesucristo aquí, Él está dando, como se dice, una reevaluación del mandamiento de nuestro Señor, que dice que os améis unos a otros como yo os he amado. De la misma manera que cuando nosotros nos levantamos cada día, cada mañana, ¿qué vemos, verdad? La luz del sol. A veces no se ve el sol, pero sí podemos experimentar su luz en cada mañana, en cada día que amanece. Es el mismo sol, hermanos, hermanas, que da vueltas bueno, nosotros damos vuelta alrededor del sol. Es el mismo sol que sale todos los días. No es que sea un nuevo sol, no es que ya el sol de ayer se murió y bueno, ya nació otro sol. A eso no se refiere como mandamiento nuevo. Es el mismo sol, es el mismo mandamiento que Dios ha dado a su pueblo. Es el mismo mandamiento que Jesús nos ha dado a cada uno de nosotros. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Y esta es la particularidad, y esta es la signature, esta es la marca de un cristiano. En esto, en el amor, en esto, conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. Y a esto se refiere, hermanos, que podemos nosotros llegar a esa unidad completa. Hay poder también, podemos decir que hay poder en la unidad, especialmente en lo que se refiere a los creyentes con una misión de glorificar a Dios el Padre. Necesitamos nosotros orar por esa unidad con Jesús y con nuestros hermanos en la fe. Ahora nosotros vamos a ver en los siguientes versículos cómo debemos orar para que el amor de Dios sea conocido y no solamente conocido, sino que también sea experimentado. Y esta es la unidad por la que Jesús oró, que se va a cumplir en el cielo. El versículo 24 dice, para que aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy,
también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Vemos aquí, hermanos, que en este caso, cuando Jesucristo está diciendo a aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, estén ellos conmigo. La unidad por la que Jesús oró, al final se cumplirá en el cielo. En Juan capítulo 14, del versículo 2 al 3, podemos leer también, hermanos, que dice, ¿verdad? Que en la casa de mi Padre, dice nuestro Señor Jesucristo, muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y luego el versículo 3 dice que donde yo estoy, vosotros también estéis, dice el versículo 3. Y a esto se refiere, hermanos, que cuando Jesucristo dice que donde, en el versículo 24, también ellos estén conmigo para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado, dice, desde la fundación del mundo. Desde ese momento, dice, desde ese tiempo es que ha habido el amor entre Dios Padre y Dios Hijo. Una vez más Jesús habló de su gloria que el Padre le había dado. El deseo de Jesús era que sus discípulos vieran su gloria. En este caso, Jesús estaba hablando de su gloria posterior a la resurrección. Vemos también en el versículo 25, Jesús se dirigió a Dios Padre como un Padre, como el Padre justo. Jesús dice, Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido y estos han conocido que tú me enviaste. Ya hemos mencionado acerca de Juan capítulo 1 del versículo del 10 al 12, cuando dice, ¿verdad?, que en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo dice que no le conoció. Pero el versículo 26 dice, y les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún, dice, ¿verdad?, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Jesús había dado a conocer a Dios a sus discípulos una revelación divina. Nuevamente en Juan capítulo 14, ¿verdad? Vamos a ver si todavía lo tenemos. Aquí está. En el 9, ¿verdad? Versículo 9 dice, Jesús le dijo a Felipe, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? Dice nuestro Señor Jesucristo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Luego en el versículo 10 dice que ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Esto lo vemos en Juan 14, del 9 al 10. Ahora, a través de sus discípulos, Jesús continuaría dando a conocer el amor de Dios por todo el mundo. Dios nos busca, dice, ¿verdad? A veces es muy difícil leer estos versículos sin pensar en tantas formas, tantas situaciones, tantos pasajes bíblicos en los cuales vemos que Dios siempre ha buscado tener una relación con las personas, hermanos. Entendemos, hermanos, que cada uno de nosotros tenemos nuestros propios testimonios, pero siempre vamos a tener, si bien es cierto, cada uno de nosotros tiene un testimonio de cómo llegó a los pies de Cristo, un testimonio diferente de cada uno, pero la similaridad es única porque, en primer lugar, es Dios quien nos busca. Nosotros no le buscamos, hermanos, hermanas. Es más, nosotros tratamos de huir, pero es Dios el que nos busca. Él es el que empieza la relación con nosotros. Él es el que nos llama. Él es el que nos busca. Y es que nosotros debemos atender a su llamado. Ese aspecto, ¿verdad? Si bien es cierto, podemos tener diferentes testimonios, pero la manera como Dios nos llama es única. Nosotros mismos no buscamos a Él, sino que Él nos busca primero. En la frase que dice, para que esté en ellos y yo en ellos, eso se puede ver también que ahora a través de esa obra expiatoria realizada por Cristo, Dios reside en cada uno de nosotros a través de su Espíritu Santo que mora en nosotros. Eso sí lo podemos entender, si bien es cierto, ahora Jesucristo está sentado a la diestra del Dios Padre,
pero Él nos ha dejado el Consolador. Él nos ha dejado el Espíritu Santo quien mora en cada uno de nosotros. ¿Qué podemos concluir acerca de todo esto, hermanos, hermanas? Conocer y experimentar a Dios y experimentar su amor nos motiva o nos debe motivar para orar por aquellos que aún no lo han conocido. Cuando el amor de Dios nos atraviesa, oraremos por cada una de estas personas y podemos a través de esta oración, podemos dejarles ver la gloria de nuestro Dios Padre. Oremos por la salvación de aquellas personas, pero también les daremos a conocer, les daremos a conocer su nombre. En Hechos 4:2 nos dice, ¿verdad? Que en ningún otro nombre hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos nosotros ser salvos. Si bien como cristianos, hermanos, hermanas, ayer yo lo había dicho, no estamos de acuerdo en muchas cosas, todos podemos estar, pero sí todos podemos estar de acuerdo en que todos los hombres de la tierra, las personas de la tierra, necesitan al Señor, necesitan conocer y experimentar el amor de Dios en sus vidas para llevar este papel. Nosotros podemos ser los ministros de reconciliación, hermanos. Debemos estar unidos en nuestro propósito y podemos y debemos utilizar todos los medios posibles para compartir el amor de Cristo. Y oremos, hermanos, para mantenernos unidos con un mismo propósito, hermanos, a pesar de nuestras diferencias, hermanos, hermanas, que no las podemos evitar, hermanos, pero oremos para que nosotros tengamos un mismo propósito, hermanos. Pasemos a la sección de comentarios, preguntas, y usted es libre que pueda hacer otra pregunta que no esté aquí o cualquier otro comentario, hermano, hermana.